Gracias. Buenos días. Muy bien, pues vamos a iniciar con nuestra plática del día de hoy en tema de comprobantes fiscales, que todavía sigue dando mucho de qué hablar, en el sentido de que se van publicando nuevos complementos, nuevas situaciones para poder utilizar estos comprobantes, lo de el complemento de pagos, que también ahí tuvo la regla de miscelánea una modificación para efecto de su uso, de cómo vamos a, cuándo sí expedimos o cuándo no expedimos el complemento de pagos, cuando demos la factura con el método PUE o PPD, según corresponda. El material que les proporcionaron es lo mismo que vamos a proyectar aquí para que me puedan seguir con su material, las dudas, comentarios. Muy bien, bueno, pues vamos a iniciar con este tema de los comprobantes fiscales, que si ustedes recuerdan, desde 2014, cuando se hizo la reforma en materia de contabilidad electrónica, en materia de comprobantes, bueno, pues empezaron a evolucionar los comprobantes de tal manera que ahorita ya es diferente como en aquella época empezaron esos lineamientos de los comprobantes fiscales. Y bueno, pues dentro de lo que vamos a platicar, de las personas que están obligadas a emitir un comprobante fiscal, cuándo sí tengo que emitirlo, cuándo no tengo que emitirlo, si soy persona física, si soy persona moral, los requisitos que debe de cumplir el comprobante fiscal. Recordemos que si un comprobante fiscal no reúne algún requisito, pues no va a ser deducible y no va a ser acreditable el IVA correspondiente. Entonces vamos a ver esos requisitos. Los tipos de comprobante que tenemos 6 tipos de comprobantes. Comprobante de ingresos, comprobante de egresos, el complemento de pagos, que es el que se implementó recientemente, el de nómina y el de traslado. Pero también tenemos uno que es información de pagos y retenciones. Este seguramente a lo mejor no lo han utilizado. ¿Por qué? Porque es la constancia de retenciones. La constancia de retenciones que ustedes en algún momento emitían en papel, seguramente les tocó a lo mejor una constancia que les dieran, ya sea como trabajador, donde te daban tu constancia firmadita y todo ello, o por honorarios dábamos la constancia también firmada y sellada, hasta llevaba un sello de la empresa. Ya no se emiten así, las constancias se emiten timbradas. Entonces deben de emitir timbradas las constancias. Y la pregunta sería, oye, pero nosotros ya no damos constancias ni por honorarios ni por arrendamiento, efectivamente, porque hay disposiciones de ley que dice ya no es necesario que dé las constancias. Oye, entonces, ¿cuándo se usan esas constancias? Por ejemplo, cuando pagas dividendos. Si pagas dividendos, ¿sí? vas a tener que emitir una constancia. ¿A quién? Al accionista. Oye, y si pago a una empresa, a un contrato a una empresa en el extranjero para que me dé una asistencia técnica y le pago a esa empresa del extranjero, también tienes que hacer una constancia a esa empresa en el extranjero. Entonces, normalmente son constancias, que vamos a ver ahorita, que se emiten a personas que no nos dan un CFDI. Personas que no dan CFDI, nosotros tenemos que hacer la constancia. Entonces, ahorita vamos a ver la disposición legal en donde nos va diciendo que tenemos que dar ese tipo de comprobantes. Los comprobantes por operaciones con público en general, aquí también tenemos las disposiciones para cuando es un régimen de incorporación fiscal, cómo hacer la factura global, otros contribuyentes, el resto de contribuyentes, cómo hacer la factura global, vendedores de combustibles también, cómo hacer su factura global. No sé si alguno de ustedes esté en una empresa donde venden combustibles, específicamente en una gasolinera, ¿sí? Imaginemos, ¿cuántos clientes al día tiene una gasolinera? Cientos, ¿no? O sea, una gran cantidad. Y de todos ellos, ¿cuántos piden factura? Pues una parte. Pero hay muchos que no piden factura. ¿Qué hace la empresa? Pues la empresa hace una factura global. Esa factura global es por las ventas del día, de la semana o del mes. Puede agruparlas. Bueno, pues con los cambios que se tiene para controlar a los que venden combustibles, ahora por cada venta tendrán que hacer una factura. Ya no pueden hacer factura global. Tendrán que hacer una factura. Entonces, cada que ya alguien llega, carga, paga, hay que hacer factura global. Oye, pero ¿con qué RFC si él no me pide factura? Con el RFC genérico de público en general, como si fuera factura global, pero por cada operación. Entonces ahora imagínense cuántas facturas va a tener que hacer esa gasolinera para poder cumplir con esa disposición. Entonces hay cambios en cuanto a los comprobantes con público en general. El complemento de pagos, vamos a ver cuándo se emite el complemento, cuándo se cancela, cuándo se sustituye, los plazos para su emisión y las consecuencias de no emitirlo. Desde luego, pues el no poder acreditar el IVA que va dentro de lo que es este comprobante, y finalmente la cancelación de los comprobantes, ¿sí? que todavía da mucho de qué hablar, cómo debemos de cancelar correctamente los comprobantes. Vamos a verlo para efecto de que tengan bien
claro el lineamiento. Y bueno, pues vamos a empezar con la primera pregunta, que sería, ¿quién está obligado a expedir un comprobante fiscal? ¿Sí? Aquí sería, ¿todos estamos obligados a expedir un comprobante fiscal? Pues no necesariamente, dependiendo de qué tipo de contribuyente es, qué tipo de ingreso estás percibiendo, para ver si tenemos que expedir un comprobante fiscal. De entrada, para efectos de ISR, estamos divididos en personas físicas y personas morales. Las personas físicas, bueno, somos todos nosotros, las morales, las sociedades mercantiles, una donataria autorizada, un partido político, o sea, todas las personas morales. Y hay personas morales con fines no lucrativos. ¿Sí? Entonces aquí también vamos a ver si ellas tienen que emitir o no un comprobante. Vamos a empezar con las personas morales del título 2, que son las sociedades mercantiles. ¿Sí? Las sociedades mercantiles, dentro de sus obligaciones que nos indica el artículo 76 de Impuestos sobre la Renta, nos dice que tienen la obligación de expedir comprobantes fiscales por las actividades que realicen. ¿Cuáles actividades? Todos sus ingresos, todas sus percepciones. ¿Qué tipo de comprobante emitimos cuando obtenemos un ingreso? El CFDI de ingresos, es el que utilizamos. ¿Sí? Entonces, en una empresa donde ustedes laboran, por sus ventas que realizan, por sus actividades normales, tienen que expedir un CFDI. Oye, pero yo trabajo con público en general y nadie me pide factura, entonces ¿no emito CFDI o sí emito CFDI? Sí tengo que emitir un CFDI. ¿Cuál sería? La factura global. O sea, si soy una empresa que vende a público en general, nadie me pide factura, tengo que hacer mi factura global. Entonces, por lo menos tengo que hacer un CFDI. Pues aquí la primera obligación es expedir un comprobante fiscal por esas actividades que yo esté realizando. Todo lo que yo tenga de ingresos por mis actividades, voy a tener que expedir ese comprobante fiscal. ¿Qué sucedería si en su empresa ustedes le dan crédito a sus clientes y por ese crédito les cobran intereses? Para ustedes ese interés es un ingreso. Tienen que expedir un CFDI por esos ingresos que están percibiendo. Pues también se tendría que expedir el comprobante fiscal. Por todos mis ingresos voy a expedir un CFDI. Y si vendo un automóvil de la empresa o las computadoras usadas o algún equipo de oficina ya usado, también tengo que expedir un CFDI. Entonces, por todos mis ingresos que yo perciba, debemos expedir un comprobante fiscal, que no es otra cosa que un CFDI. Siguiente, CFDI por pagos a residentes en el extranjero. Ahora estaríamos en el supuesto de que ustedes, como les mencionaba, le pagan a una empresa en el extranjero. Puede ser que le paguen intereses, le paguen regalías, le paguen asistencia técnica o incluso a personas físicas. A una persona física, un técnico del extranjero, viene aquí a México, les presta el servicio, está una semana, ustedes le pagan y él se va. Tienen que retenerle un ISR. ¿Y cuál es el comprobante que debemos de expedir? El CFDI de lo que sería la constancia. Es una constancia en donde van todos los datos del residente del extranjero, cuánto le estás pagando y cuánto le estás reteniendo. ¿Sí? Si algunos de ustedes dijera, a ver, yo estoy en ese supuesto, le acabo de pagar a un residente en el extranjero y quiero hacer la constancia, ¿dónde la van a hacer? Entonces tendríamos que contratar un PAC. De entrada, si me dijeran, yo quiero hacerlo en la página del SAT, ¿qué creen? Que en la página del SAT no está la aplicación para hacer las constancias. Nada más hay para CFDI de ingresos, egresos, complemento de pagos, de nómina y de traslado. No está el de constancias. Entonces no podríamos hacerlo en la página del SAT. Ok, entonces contratamos un PAC, contratamos un proveedor. Y entonces, ¿qué necesitamos? Ver que ese proveedor haya desarrollado la aplicación para constancias. ¿Por qué? Porque resulta que no todos los proveedores desarrollaron la aplicación. Como no es muy común, no se utiliza mucho, no se vende tanto como para hacer facturas, notas de crédito, no la desarrollaron. Entonces hay PAC, que hay gente que contrató un PAC, ahí hace sus facturas y a la hora que le dice, quiero hacer constancias, no tengo la aplicación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar a los PAC, los grandotes, que son los que sí desarrollaron esa aplicación para hacer los comprobantes que son constancias. De lo contrario, no vamos a tener forma de hacerlo. ¿Sí? Oye, ¿y si no puedo usar un CFDI de ingresos? No, es que no es un CFDI de ingresos. No es de egresos, no es de pagos, no es de traslado, no es de nómina. Es un CFDI por aparte, que es constancia, es la constancia precisamente. ¿Sí? Pues para que lo tengan ustedes claro. Y vean otro ejemplo más. Aquí ya llevamos dos tipos de comprobantes, uno de ingresos y las constancias. Viene otro, CFDI de dividendos. ¿Qué tiene que hacer una empresa cuando paga dividendos a sus accionistas? De entrada se los tiene que pagar con cheque no negociable o con transferencia de fondos a la cuenta del accionista. Tiene que cumplir con esa obligación. Segundo, tiene que expedir
un comprobante fiscal donde va a estar el dividendo, el impuesto retenido y todos los datos del accionista. Este comprobante o este CFDI de dividendos es una constancia, otra vez. Es una constancia de percepciones y retenciones. Y ahí voy a seleccionar el concepto dividendos. Otra vez datos del accionista, su RFC, todo lo que nos vaya pidiendo. Nos pide aquí en este comprobante si el dividendo proviene de CUFIN, si no proviene de CUFIN, si es reembolso de capital, o sea, el tipo de dividendo de qué se trata. Entonces aquí ya llevamos un tercer documento que sería el CFDI de dividendos. Ese es este de dividendos, es igual que este. Nada más que este lleva datos del extranjero, este lleva datos de la persona moral, de la persona física, que es el accionista, ¿sí? Que también puede ser un accionista del extranjero, que le estén pagando dividendos, ¿no? Puede ser cualquiera de esas opciones, ¿sí? Entonces aquí ya llevamos otro más respecto a lo que sería el CFDI de dividendos. Tenemos otro CFDI que es el de asimilados a salarios, ¿sí? Y este aplica a las sociedades y asociaciones civiles, personas morales que distribuyen anticipos o rendimientos a sus socios o asociados. Pues una sociedad civil, cuando le paga a sus asociados asimilados a salarios, ¿quién lo tiene que timbrar? ¿El que recibe el asimilado o el que paga el asimilado? ¿Quién timbra el comprobante? El recibo de nóminas, ustedes cobran por nómina. ¿Ustedes lo timbran o se los timbran? Ustedes lo timbran. Los que pagan los salarios, no el que cobra el salario, ¿sí? En un asimilado, ¿quién lo timbra? ¿El que cobra el asimilado o el que paga el asimilado? ¿Nunca han pagado un asimilado a salario? ¿Sí? Es igual que salarios. Asimilado a salario y salarios es exactamente lo mismo. El que paga es el que emite el comprobante. El que cobra el asimilado solo lo recibe, él es el receptor. Entonces, en este caso, el CFDI de asimilados a salarios, una sociedad civil, por ejemplo, un despacho de abogados. El despacho de abogados lo forman los socios. Ellos son los socios, ellos trabajan. Ellos no están por salarios, ellos están como socios. A ellos se les paga una cantidad a cuenta de utilidades, como si fueran dividendos, pero se les llaman utilidades. Esas utilidades se le retiene un ISR como asimilado a salario y se le timbra el comprobante de asimilado a salario. Entonces a eso se refiere. Aquí tenemos otro CFDI. ¿Cuál es este CFDI? ¿Cuál es? El de nóminas. Tipo de comprobante, el de nóminas, para efecto de un asimilado a salario. Entonces hay distintos tipos de asimilados a salarios. Aquí estamos hablando de lo que es una sociedad o asociación civil. Pero si es una persona moral, por ejemplo, una empresa en donde ustedes estén, que sea una SADCB, tiene consejo de administración. Si a los miembros del consejo de administración ustedes les pagan una cantidad por su función de administrador, le tienen que retener un impuesto sobre la renta y le tienen que timbrar el comprobante como asimilado a salario. Entonces, de esa forma es como lo tendríamos que estar timbrando. Entonces, vean que en la ley van apareciendo las disposiciones que nos van dando el lineamiento para poder emitir el comprobante fiscal. Y después tenemos otro, ahora el artículo 27, fracción quinta, el CFDI de nóminas y asimilados a salarios. Bueno, el de nóminas creo que ese todos lo conocemos. ¿Por qué? Porque es el comprobante que nos dan a nosotros cuando nos pagan la nómina en la empresa en donde estamos. Ahí quien emite el comprobante es la empresa que paga, el que lo recibe es el que percibe el ingreso por salarios y también se manejan lo que son asimilados. Los asimilados, el anterior fue asimilados pero por una sociedad civil. Aquí hay personas morales que pagan por asimilados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se supone que no eres trabajador, sino que solo esporádicamente me prestas un servicio, te pago por asimilados a salarios y se tiene que timbrar el comprobante, que es el CFDI de nóminas. Es otro del tipo de comprobante que se emite. Y aquí es donde nos indica que todos los pagos del capítulo número 1, que son sueldos y salarios y asimilados, deben de constar en comprobantes fiscales. ¿Qué es un comprobante fiscal? Es un CFDI. Aquí continúa el CFDI de asimilados y de nóminas, que debe de estar en un comprobante fiscal, y esto es tratándose de subcontratación laboral. Aquí ahora, si nos vamos a lo que sería el outsourcing, tratándose de outsourcing, la empresa de outsourcing contrata a los trabajadores, se los manda a ustedes, porque ustedes lo contrataron, y ustedes reciben una factura con IVA y les cobran todo el servicio.
ustedes necesitan un asimilado, pero la empresa que subcontrata, la que tiene los trabajadores, también debe de tener comprobantes fiscales de los salarios de todos los trabajadores. ¿Sí? Entonces debemos de tener comprobante de todos los trabajadores, que es todos los CFDI, que en sí ya la disposición nos lo indica, pero todo patrón que quiera hacer deducible los salarios de sus trabajadores debe de estar timbrados los recibos de nómina. No están timbrados los recibos de nómina, entonces no va a ser deducible la nómina. ¿Y qué se debe de timbrar? Todo, toda la nómina. O sea, ¿les pagas salario? Sí, timbrado con CFDI de nómina. ¿Les pagas vacaciones? También timbradas, aguinaldo, primo vacacional, horas extras. Todo debe de estar timbrado dentro de lo que es el recibo de nóminas. ¿Sí? El fondo de ahorro, el recibo de nóminas, todo lo debemos de tener perfectamente timbrado. Si no está timbrado, corremos el riesgo de que no sea deducible. De entrada no sería deducible. CFDI por préstamos. Vean, ¿a poco hay un CFDI por préstamos? Sí, también en la ley del impuesto sobre la renta. ¿Sí? Ya no les pregunté si todos son contadores. ¿Sí? ¿Contador? ¿Sí? ¿Todos son contadores? ¿Administradores? ¿Sí? ¿También? ¿Administrador? Ok. Bueno, los administradores ya son como... Es primo hermano del contador, ¿no? O sea, como que somos ahí medio parientes, porque trabajamos de forma conjunta, ¿no? Pero bueno, ok, el CFDI de préstamos, ¿a qué se refiere? Este se refiere, y vean, no siempre se tiene que emitir. ¿Cuál sería el contexto? Imaginen que su empresa, o sea, la empresa donde ustedes están, le pide un préstamo al banco, le pide 1 millón de pesos, le van a pagar el 10% de intereses. Entonces el banco les cobra los intereses, el banco les va a dar un CFDI por los intereses, ¿sí? Y ustedes lo van a hacer deducible. Pero a su vez, hasta ahí no hay problema. Es un préstamo que ustedes pidieron para comprar una maquinaria, para capital de trabajo, para comprar mercancía, y los intereses son deducibles. Ahora el punto sería, ¿ustedes le prestan a los trabajadores? ¿Ustedes le prestan a su empresa hermanita? Por ahí aparece un préstamo a uno de los socios o accionistas. Si la respuesta es sí, entonces ustedes también tendrían que cobrarle intereses a esas personas. Porque si no le cobras intereses a esas personas, no va a ser deducible los intereses que tú le pagas al banco. Entonces, los intereses que tú le pagas al banco no serían tampoco deducibles. ¿Por qué? Pues porque tú le tienes que cobrar los intereses a los que tú les estás prestando. ¿A qué tasa les vas a cobrar? A la misma tasa que te esté cobrando el banco, para que puedan hacerse deducibles. De lo contrario, no serían deducibles. ¿Sí? ¿Por qué se diseñó todo esto? Esto ya viene de algunos años atrás. ¿Qué hacía antes una empresa? Pues lo que hacía era que vamos a suponer que el accionista, el dueño de la empresa, necesitaba 1 millón de pesos para comprarse su casa. Pero pues no tenía dinero. Entonces, ¿qué hacía? Pues muy sencillo. Le decía a la empresa, pídele al banco 1 millón de pesos. Entonces la empresa le pedía al banco 1 millón de pesos, pagaba a la empresa los intereses al banco y hacía deducibles los intereses. Y ahí ya se ahorraba el impuesto sobre la renta. Y a su vez la empresa le prestaba al accionista el 1 millón de pesos. Y ya con ese dinero compraba su casa o lo que tenía interés de adquirir. Pero nunca le pagaba intereses a la empresa. Y entonces, ¿quién absorbía el costo financiero de ese préstamo que era del accionista? La empresa. Y la empresa bajaba las utilidades. Entonces dice la autoridad, no, espérame. Si por un lado tú pagas intereses por un préstamo y a su vez le prestas a tu empresa hermanita, a trabajadores, a tus accionistas, entonces les tienes que cobrar también intereses. ¿A qué tasa? Pues a la tasa de él que te está prestando el banco o quien te esté prestando. ¿Para qué? Para que se compense lo que tú pagas contra lo que tú cobras y entonces ya nada más queda el efecto neto. ¿Qué pasa si no lo hago? Entonces no serían deducibles los intereses en la proporción de los préstamos que tú estás otorgando. ¿Y eso qué tiene que ver con todo lo de los comprobantes fiscales? Que eso que les acabo de explicar, aquí nos dice que hay que cobrarles y se aumentó y expida y entregue comprobante fiscal a quienes haya otorgado el préstamo. Entonces, a quien le otorgues el préstamo, le tienes que emitir un comprobante fiscal. Y ese comprobante fiscal, ahí vas a timbrar lo que sería el préstamo.
Entonces, por ejemplo, si ustedes le prestan a un trabajador, ¿en dónde van a timbrar el préstamo que le dan al trabajador? En su recibo de nóminas. En su recibo de nóminas va a aparecer lo que sería el préstamo, ¿sí? ¿Y es un ingreso grabado para el trabajador? No. El recibo de nóminas, recordemos que tiene 3 secciones. Uno que dice ingresos, otro que dice deducciones y otro que dice otros pagos. Otros pagos que son cantidades de dinero que yo le doy al trabajador, que no es un ingreso para él. Es una entrada de dinero, pero no es un ingreso. Entonces, si yo le doy un préstamo al trabajador, se lo timbro dentro de su recibo de nóminas como otros pagos. Y ahí se queda. Y es evidencia para que en algún momento el trabajador, en una revisión que le pudiera hacer el SAT, comprueba por qué ingresó a su cuenta de nóminas el préstamo que ustedes le hicieron. Imagínense un trabajador que les dijera, présteme 50,000 pesos, y que ustedes se lo prestaran. Pues se lo van a transferir a su cuenta. ¿Cómo va a justificar que entraron 50,000 pesos si no está en un documento? Tiene que estar timbrado en el recibo de nóminas, para que después el SAT, en su caso, pueda determinar si que coincide lo depositado contra el comprobante fiscal, ¿sí? Entonces, vean, aquí tenemos otro CFDI, que es el CFDI de préstamo, solo que ese se timbra dependiendo de si es un trabajador en el recibo de nóminas. Dentro del título 3, que es personas morales con fines no lucrativos, se debe expedir y recabar también comprobantes fiscales. ¿Quiénes son los del título 3? Las donatarias autorizadas. Entonces, por ejemplo, el Teletón emitirá comprobantes fiscales por sus ingresos que percibe. Sí, claro, por sus donativos. Por los donativos tiene que expedir un comprobante fiscal. Incluso ustedes mismos se lo piden. Si ustedes le hacen un donativo, dicen, pues dame mi comprobante porque lo voy a hacer deducible en mi declaración. Entonces, el Teletón, que son personas morales con fines no lucrativos, sí tiene que expedir comprobantes fiscales. ¿Por qué concepto? Por donativos. ¿Qué tipo de CFDI va a ser? Un CFDI de ingresos, porque para ellos es un ingreso, ¿sí? Para mí va a ser una deducción y yo lo voy a hacer deducible. Entonces, vean, ahí ya tenemos otro comprobante más que tenemos que emitir si soy persona moral con fines no lucrativos, ¿sí? Que en este caso sería una donataria autorizada. Dentro de quienes están obligados a expedir el comprobante, ahora en materia de IVA. Vean, la ley del IVA, en su artículo 32, nos indica, tienes la obligación de expedir y entregar comprobantes fiscales. Tienes que entregar comprobantes fiscales. Entonces, si causamos IVA, si ustedes venden un producto que causa IVA, tienen que expedir un comprobante fiscal. Y también se tiene que expedir comprobante fiscal por las retenciones. Vean, ahí está para efecto de las constancias de retenciones, ¿sí? Sin embargo, las constancias de retenciones, aquí las que son por honorarios, por arrendamiento, por fletes, ya no se emiten. ¿Por qué no se emiten? Porque en la Ley de Ingresos de la Federación hay un artículo que dice, si la retención ya está contenida en un CFDI, ya no es necesario que des otra constancia. Bueno, cuando yo doy el recibo de honorarios a la empresa, es un CFDI y ahí va la retención. Entonces ya no es necesario emitir otro CFDI. Ya por eso prácticamente no damos constancias de retenciones, salvo las que mencionamos ahorita, pagos al extranjero, dividendos, son esas constancias sí las tenemos que entregar. Para ir concluyendo la pregunta, ¿quién está obligado a expedir un comprobante? Aquí vamos a ir anotándole la respuesta, sí o no. A ver, vamos a analizar. Persona moral, del título 2 de la ley del ISR, ¿ahí quiénes son? Las empresas donde ustedes están, ¿sí? Es una SADCB, es una SA, una sociedad de responsabilidad limitada, es una sociedad mercantil. ¿Tiene obligación de expedir comprobantes fiscales? Sí, aquí le vamos a poner, la respuesta es sí. Oye, ¿y qué tipo de comprobantes fiscales va a emitir? Nómina, ingresos, complemento de pagos, por notas de crédito, egresos, ¿sí? Cuando hablamos de que tengo que expedir CFDI, no estamos hablando nada más de que tengo que expedir por mis ventas. Es por mis ventas, por mis devoluciones, por mis pagos a los trabajadores, por mis pagos a los asimilados, por los dividendos que yo llegue a pagar a mis accionistas, la constancia si llego a pagar a residentes en el extranjero. O sea, debo de expedir, dependiendo del supuesto en el que yo caiga, cualquier tipo de CFDI. Entonces, sí tengo una obligación de expedir un CFDI, ¿sí? De la naturaleza que sea. Persona moral del título 3. ¿Quiénes son las personas morales del título 3? Las con fines no lucrativos. A ver, la donataria, el Teletón, para ir enfocando bien el ejemplo. El Teletón, ¿qué tipo de tiene que expedir comprobantes fiscales? Sí, aquí le ponemos que sí.
¿qué tipo de comprobante tendría que emitir? De ingresos por sus donativos. ¿Sí? ¿Cuál otro? ¿Tendrá el Teletón trabajadores? Sí. Claro, y los tiene nómina, entonces el CFDI de nómina. ¿Sí? Y si el Teletón en un momento dado para atender a un niño, para su tratamiento, trae un médico del extranjero para que esté aquí 2 semanas del tratamiento y se vaya y le paga, ¿tendremos que expedir un comprobante fiscal? Sí, también la constancia de retenciones por pagos a residentes en el extranjero. ¿Sí? Entonces, sí hay varios comprobantes que vamos a tener que expedir a ese tipo de este tipo de contribuyentes, título 3. Ahora, vean, ahí son personas morales, ahora vamos a las personas físicas. Persona física con ingresos por salarios y asimilados, ¿tiene que expedir comprobante fiscal? No, a él se lo expiden, él no tiene que timbrarlo. Aquí la respuesta es no, no tenemos que expedir comprobante fiscal. ¿Persona física con actividad empresarial tendrá que expedir comprobante fiscal? Sí, también, y el de ingresos, el de nómina, ¿sí? El de egresos, todos los supuestos que pueda caer. Persona física con actividad profesional, un médico, ¿tendrá que expedir comprobante fiscal? Sí, también, un contador, un abogado, un ingeniero, ¿sí? El dentista, cuando vamos al tratamiento, también debe de expedirlo. Persona física del régimen de incorporación fiscal, la tiendita de la esquina que está cerca de nuestra casa, ¿expide comprobante fiscal? ¿Cuál? Pero si nadie compra, a ver, exactamente, ¿sí? La tiendita el señor de la tiendita de la esquina nunca nos da factura, porque nadie pide. Pero eso no quiere decir que no tenga obligación de expedirlo. ¿Cuál va a ser? La factura global. Esa es la que va a tener que expedir. Entonces aquí la respuesta es sí, por lo menos una factura global es la que va a tener que expedir. Persona física, ingresos por arrendamiento, también, ¿sí? También tiene que expedir su comprobante fiscal. Persona física, ingresos por enajenación de bienes muebles. A ver, ahí. Solo que sean esporádicos, ¿no? Ahí no sería obligado. Pero a ver, entonces, a ver, ahí les va el ejemplo. ¿Cuál sería? Ama de casa, que no está dada de alta en Hacienda, vende su camioneta, se las va a vender a ustedes. Ustedes son una persona moral, una SA, la empresa donde ustedes trabajan, les va a vender la camioneta. Ustedes, para hacerla deducible, a fuerzas necesitan factura. Ya no es como antes de que endosada la factura por la parte de atrás, eso no serviría para hacerlo deducible. O sea, sí podrían comprarla así, pero no sería deducible. Ustedes, para la empresa, sí la quieren hacer deducible. ¿Cómo le van a hacer? Entonces, ¿que la ama de casa me dé factura? No, entonces es una factura de egresos. Es una persona moral, es la que hace la factura, no. Hay dos opciones. Una es que ella se dé de alta en Hacienda, que timbre una factura, que pague sus impuestos o lo que resulte, y a mí me das mi factura y te compro la camioneta. Así debería de ser. Hay una regla de miscelánea que dice, tu empresa que se la vas a comprar, pídele sus datos. Le pides sus datos y tú la das de alta en Hacienda. Y tú mismo te autofacturas. Con tus propias facturas, factúrate tú mismo la camioneta. Y entonces ya tienes un CFDI con los datos de ella, de esa persona, y los datos tuyos. Y entonces ya haces deducible la camioneta. Pero te tiene que autorizar por escrito la persona, te tiene que dar sus datos y autorizarte firmado por escrito que te autoriza a que tú la des de alta y que tú factures. Eso se llama la autofactura, ¿sí? Y eso se permite a través de reglas de miscelánea. Entonces aquí, pero finalmente, enajenación de bienes muebles, se tendría que hacer factura. Deberíamos de hacer factura. Sin embargo, pues lo más seguro es que con la venta de la camioneta se va al mercado de autos el fin de semana, contacta al cliente, que es otra persona física que no va a ser deducible la camioneta, y lo único que hacen es endosar la factura por la parte de atrás. Y no emiten el comprobante. Debería de emitirse el comprobante, debería, pero en la práctica no se lleva a cabo. Persona física, ingresos por la enajenación de bienes inmuebles. Ahora, si alguno de ustedes vende su casa habitación, vende su departamento, ¿tendrán que emitir factura? La operación se hace ante notario. Se tiene que hacer ante notario. Vean, ahí la respuesta es que no. ¿Por qué? Porque el notario es el que emite el CFDI. Ahí la obligación quedó para el notario. Entonces el notario es el que se encarga de hacer un CFDI, que es como constancia, donde dice,
datos del inmueble, quién compra, quién vende, todos los datos de ellos, la utilidad, el impuesto, toda la información ahí. Entonces ahí la obligación quedó para el notario. Personas físicas, ingreso por adquisición de bienes. A ver, en este capítulo tendríamos que emitir un comprobante fiscal. De entrada tenemos que ver por adquisición de bienes. ¿Cuál sería el ingreso por adquisición de bienes? Por ejemplo, un donativo. ¿Sí? Si ustedes recibieran un donativo, por ese donativo, ¿tienen que emitir un comprobante fiscal? No, en ese caso no hay obligación de emitir un comprobante fiscal. ¿Sí? En este ingreso por adquisición de bienes. Personas físicas, ingresos por dividendos. El accionista recibe dividendos. ¿Él tiene que expedir un comprobante fiscal? No, quedamos que quien lo expide es la empresa, la que le paga el dividendo. Persona física, ingresos por intereses del sistema financiero. Seguramente ustedes, les pongo el ejemplo con ustedes, tendrán una cuenta bancaria, una pequeña inversión, y el banco les ha pagado algo de intereses algún día. Les ha retenido un ISR. Esos intereses para ustedes ha sido un ingreso. Por esos ingresos, ¿ustedes le han dado al banco una factura? No, no le han dado factura. ¿Sí? Entonces, cuando el interés se obtiene del sistema financiero, ustedes no emiten factura. ¿Sí? No emiten CFDI. Entonces aquí la respuesta es no, no estoy obligado a emitir un CFDI. Déjame la clase, porfa, que no esté tan lejos. Muchas gracias. Ahora, personas físicas, ingresos por intereses que no sean del sistema financiero. ¿A qué se refiere que no sean del sistema financiero? Bueno, pues ahora imaginemos que el accionista o el dueño de la empresa requiere dinero, pero el banco no le presta. Entonces dice el accionista, yo le presto a la empresa. ¿Cuánto quiere? $1 millón. Ahí está, yo se lo presto. Ya está, el préstamo, pero págame intereses. Porque pues, al banco le ibas a pagar intereses, ¿no? Pues entonces ahora yo te presto, págame intereses. Entonces la persona física está obteniendo intereses y es de una persona que no es del sistema financiero, es la empresa de SADCB. Bueno, entonces ahí, ¿qué tiene que hacer este accionista para obtener esos ingresos? Tiene que darse de alta en Hacienda, ingresos por intereses, y tiene que facturarle los intereses a la empresa. Le tiene que hacer un CFDI por esos intereses, más el IVA y todo lo que implique. Entonces aquí en este caso, si los ingresos por intereses no son del sistema financiero, sí se tiene que emitir una factura. Ahí sí lo tenemos que hacer. Persona física, y ya el último tipo de ingreso, persona física, ingresos por premio. Si ustedes se ganaran la lotería, el premio mayor, ¿qué harían? ¿Es un ingreso para ustedes el premio que se van a ganar? Sí, sí es un ingreso. ¿Tienen que expedir comprobante fiscal? No, no emiten comprobante fiscal. ¿Y por qué no? La empresa que paga el premio tiene que emitirles a ustedes el comprobante fiscal, la constancia. Ahí está otro más, esa es la constancia. ¿Sí? Ahí van a aparecer los datos de ustedes, cuánto fue el monto del premio, cuánto fue el ISR que se causó por el premio, y entonces se emite ahí la constancia. Entonces vean, y ya son todos los que tienen que emitir comprobante o los que no tienen que emitir un comprobante fiscal.